Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebió del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había lluvia sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para traer y preparar el pan para mí y para mi hijo, para que los comamos y los dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue, hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Amén. Y dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Palabra del Señor, fiel, digna, amén, de obedecer. Vemos que en estos días que estamos viviendo, la gente se ha desesperado, se ha escaseado muchas cosas, pero el pueblo de Dios, amén, el Señor siempre tiene el control. Ese es el pequeño tema. Dios siempre tiene el control con la iglesia, amén. No hay por qué atemorizar, no hay por qué tener miedo. La viuda estaba desesperada, estaba triste porque no tenía ya más comida, no tenía harina, no tenía aceite. Amén, porque como vemos del capítulo 1, el Señor había ordenado sobre aquella tierra que no iba a llover. Por un tiempo señalado, el Señor detuvo la lluvia. Y vemos que la lluvia es la que, amén, ayuda a los frutos a crecer, a las plantas. Amén. Y cuando no hay lluvia, no hay maíz, no hay frijoles, no hay arroz, no hay el sustento, la comida. Pero el Señor siempre tiene el control del pueblo del Señor.
El Señor siempre está pendiente de nosotros como hijos del Señor. Amén. Por eso yo digo en esta hora que no temamos, que estemos confiados en el Señor, que sigamos sirviéndole, creyéndole. Quizás están cerradas las iglesias, quizás no hay culto, pero nosotros en el hogar podemos hacer reunión familiar, podemos estar confiados en el Señor, que esto pronto pasará. Amén. El Señor está mostrando al mundo que Él viene pronto. Y es necesario que nosotros acatemos su palabra, amén, como en este tiempo de, amén, que el Señor detuvo la lluvia por que vino palabra, amén, al profeta Elías, diciendo que no iba a llover, amén, por tiempo señalado. El Señor no envió la lluvia, pero una cosa vemos que Dios siempre, como le digo, tiene el control de sus hijos, porque a Elías no lo dejó pasar hambre, no lo dejó pasar sed, el Señor tuvo control de él, así te confiemos nosotros, amados hermanos y amigos. Usted créale al Señor. Tome la palabra del Señor, recíbala, amén, en su corazón y verá la protección divina. Oh, Dios tiene el control de nosotros como sus hijos. Él no nos deja perecer, amén. El mundo puede caer en un caos terrible, pero el Señor siempre tiene el control y el cuidado de su iglesia, de su pueblo, amén, como lo tuvo de Elías. Como lo tuvo de Elías, tuvo de esta viuda que ya por terminársele su comida, ya por terminársele, amén, el aceite, el Señor envió al profeta, amén, pero que hay que obedecer la palabra del Señor, porque si la viuda no hubiera obedecido a lo que el profeta le dijo, se hubiera quedado sin comida, se hubiera quedado a morirse, como ella misma lo dijo. Pero ella obedeció al profeta, amén, aunque quizás un momento pensó y dijo, si le doy a él primero, nos vamos a quedar sin comer. Pero Elías le dijo, tráeme a mí primero. Amén, haz una torta pequeña, cósela debajo de la ceniza y traédmela a mí, amén. Esa es la obediencia, amén. Y cuando nosotros obedecemos, el Señor tiene el control de nosotros. Lo vemos bien veríficamente en lo que pasó en la viuda, lo que pasó en Elías. Si Elías no obedece a la palabra de Jehová que él le había mandado, hubiera también perecido. Pero Elías obedeció y se fue, amén, al lugar donde el Señor le dijo, al arroyo de Kerit, amén. Dice que quedaba frente del Jordán. Amén. Ahí fue alimentado Elías por los cuervos. Le llevaba pan, dice, y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Óigame, Dios tiene el control de nosotros. Amén. No los preocupemos, no los afligemos por lo que pasa, por la escasez. El Señor tiene el control de la iglesia. Él la sustenta. Él, amén, la alimenta, amén, como el pueblo de Israel. Acordémonos también en el desierto, amén, que estaban ellos que no tenían comida, pero el Señor no los dejaba sin comer. El Señor tomó el control de este pueblo y el Señor, amén, les enviaba comida por la mañana y por la tarde. Vemos cuando el Señor les mandaba el maná, amén, cuando ellos también querían carne, el Señor les mandó carne que comieron hasta que, amén, dice que le salieron por las narices, amén. Vemos cómo Dios tiene el control de su iglesia, vemos cómo Dios tiene control de nosotros, porque nosotros, amén, nos desesperamos, dudamos, y hermanos, si empezamos a criticar, a renegar, y esto no debemos de hacernos, porque entonces nos alejamos de Dios, perdemos, amén, que Dios tenga el control de nosotros y nos dice, amén, ellos no creen en mí, pero no, tenemos que creer en Dios como lo hizo Elías, amén, en el tiempo de esta sequedad, amén, que Dios mandó a parar la lluvia, y él dijo que, amén, él dijo que hasta que él dijera, amén, por medio de Dios iba a enviar la lluvia al Señor, tiempo señalado, pero vemos cómo Dios tomó el control de él, amén. Que Dios lo cuidó, lo protegió, lo bendijo, y vuelvo a repetir, amén, cuando la viuda ya estaba para terminársele la última tortilla, amén, digamos, un poquito de harina para hacer la tortilla, amén, y el Señor le prohibió, mandó a Elías y le dijo, yo he ordenado a una viuda, amén, que también te dé comida. Pero vemos cuando llegó, vio la situación, amén, de aquella mujer que no tenía nada. Ella andaba buscando leña, amén, vivía en el campo, andaba buscando leña, dice, para cocer su última torta y dejarse morir. ¿Cuántos están pensando así? Ya no tengo agua, ya no tengo frijoles, ya no tengo aceite, amén, y ahora qué vamos a hacer, no puedo salir. No se desespere, Dios tiene el control, no se deje morir
tanto espiritualmente, porque puede llegar eso, ya está acabando con su última reserva, ya no hay culto, ¿dónde? No, ahí tiene la palabra en la casa, ahí tiene usted su lugar de adoración a Dios, clame a Dios, amén, que el Señor tiene el control, el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor, amén, nunca nos abandona, amén. Puede estar pasando lo que está pasando en el mundo entero, vemos que digamos así, pequeño virus está atemorizando a nivel mundial a todos los presidentes, amén, a lo que es todo, a lo que es lo de la salud. Está poniendo en miedo, en temor, porque se está terminando quizás los recursos, pero nosotros tenemos que tener cuidado que el Señor los va a proteger, nos va a bendecir, nos va a guardar de todo lo que está pasando, pero tenemos que creer y obedecer, amén, como obedeció Elías a la palabra del Señor, como esta viuda obedeció, amén, al profeta, también vino, amén. Y vemos cómo Dios, amén, multiplicó la harina de esta mujer. Cómo Dios multiplicó el aceite de esta mujer, amén. Ella creyó a Dios y Dios, a pesar de la escasez que había, a pesar, de lo que se había terminado todo, amén, no había cómo ir a comprar o no tenía dinero, pero Dios, amén, Dios le ayudó, Dios le hizo multiplicar su harina, su aceite, y dice que no escaseó hasta que llovió, amén. Hermanos, pandemia que está pasando, amigos, que estamos viendo, esto va a pasar a su debido momento. El Señor tomará el control y va a decir hasta aquí, amén. Vemos cuánta gente está muriendo. Mire, en Italia dicen que los carros de los militares se están sacando los muertos, están, amén, yéndolos a quemar, pero es allá, hermanos, y nosotros debemos tener confianza, no nos atemoricemos por esto, el Señor tiene cuidado de nosotros, amén. Él nos va a bendecir, y digo, porque Él tiene el control de cada uno de nosotros, amén. Mire también lo que vemos, la otra viuda, que también estaba preocupada, amén, en el capítulo 7 amén, de Segunda de Reyes, hay una viuda también, amén, si no me equivoco, amén, está esa viuda que también estaba preocupada, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes y dice, mire, había una mujer, dice, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó, dice, a Eliseo diciendo, tu siervo, amén, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el Creador para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pocas. Amén. Está otra viuda, amén, que su esposa había muerto y había quedado, digamos, endeudada y no tenía cómo pagar y estaba desesperada, estaba perdiendo todo, no tenía, iban a llevar hasta sus 2 hijos, amén. Pero vemos cómo también creyó a la palabra del Señor por medio de Eliseo, cuando le dijo, ve, busca vasijas y empieza y enciérrate, le dijo. Y ahí en el 4 le dice, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla parte. Y se fue la mujer y cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Sí, o sea, Dios le multiplicó, pero fue la obediencia. Dios tomó el control de la situación que estaba pasando esta mujer, amén. Estaba en una situación bien difícil, había perdido a su esposa, iba a perder también a sus hijos, pero ella acudió al profeta Eliseo y Eliseo, amén, le mandó esto por medio de la palabra de Dios y ella obedeció,
Amén. Obedeció a la voz del profeta, hizo como el profeta le dijo y vemos como Dios le multiplicó el aceite, pagó todo lo que tenía que pagar y le sobró aceite para sostenerse ella en su casa con sus 2 hijos. Que vemos la gloria de Dios. Cuando creemos a Dios, vemos las promesas de Dios, vemos cómo Dios, amén, cuida de su pueblo, cómo Dios cuida de nosotros, su iglesia, pero hay que obedecer. Hay que tener fe, confianza en el Señor. No perdamos nosotros, hermanos, esa fe. No perdamos, amén, la fe en el Señor. No dudemos, amén. Venga lo que esté pasando. Dios tiene el control de su pueblo. Dios tiene el control de nosotros, amén. Como lo vemos, como lo dice la palabra del Señor. Él cuida de nosotros. Y le digo, cuidó del pueblo de Israel en medio del desierto. Imagínense, en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada, solamente, amén, polvo, calor, amén, desesperación es lo que hay en un desierto, pero el Señor cuidó del pueblo de Israel, mire, poniéndole una nube para que no se asoleara, y en la noche poniendo una columna de fuego para alumbrarlos, amén, para que ellos estuvieran bien. Él tomó el control de este pueblo, como tomó el control del pueblo de Israel, tomó el control de Elías, que no le faltara la comida, amén, ni el agua. En medio de la escasez, que no había lluvia, el Señor lo mandó a un arroyo, a un lugar, amén, frente al Jordán. Y imagínense, usó hasta los animales para llevarle comida. Los cuervos, dice que usó, y le llevaban pan y carne. Amén. Vemos cómo Dios tiene el control de su iglesia. Dios tiene el control de nosotros. Amén. Tuvo el control de la viuda. Amén. Que no tenía nada. Amén, la última torta, y dice, y dejarse morir ya con su hijo, amén, ya estaba, ya había preparado su mente para decirle, tenemos esto, hijo, y lo esto vamos a hacer, y ya no tenemos más, y no sabía que la bendición estaba por llegar, amén, no sabía con lo que se iba a encontrar cuando ella salió a buscar la leña, no sabía con qué se iba a encontrar, amén, vemos que se encontró con el profeta. Amén. ¿Con quién te puedes encontrar tú allá en la tienda? Tal vez te encuentras con un siervo de Dios amén, que Dios ha puesto ahí para que te predique la palabra. ¿Cuántas veces lo has despreciado? ¿Cuántas veces le has dado la espalda y te has ido y Dios ha querido traer la bendición a tu vida? Dios ha querido traer la salvación a tu vida. Dios ha querido traer la bendición, la abundancia a tu vida. Amén. Tal vez Dios conoce la situación, las circunstancias en las que tú has estado pasando o pasas y te lleva y te envía una persona y tal vez no la dejas ni hablar. Amén. Tal vez no la dejas ni hablar. Te vas y le das la espalda. No, hay que prestar atención a la palabra de Dios. Hay que prestar atención a la voz de Dios. Imagínense si esta mujer le hubiera dado la espalda a Elías. Yo estoy ocupada, anda buscando leña para cocerme la última torta, para ya dejarme morir. No tengo tiempo para escucharte, aún ni para darte comida. No tengo cómo te voy a dar. No, ella escuchó, amén. Ella escuchó al profeta. Y vemos lo que sucedió, amén. Vemos lo que sucedió, la bendición llegó a su casa. Ella obedeció, le dio su torta primero a él, le llevó el agua, le dio la torta. Amén. Después hizo para ella y su hijo y nunca le faltó la comida en su casa, amén. Nunca le faltó la comida. Quizás nosotros estemos con la refri llena, tu amigo, amiga. Puedes estar con la refri llena, puedes tener un closet lleno, amén. Pero amén, ¿tendrás alimento espiritual en tu alma? ¿Tendrás para saciarte espiritualmente? Se te está terminando el último poquito de aceite, hermano. Quizás estás desesperado y ya quizás no hayas que hacer, te sientes angustiado. Confía en el Señor, créele al Señor, escucha la voz de Dios. Amén, la bendición está por llegar. La bendición está por venir a tu vida, a la vida de quien sea que está pasando circunstancias, pero una cosa quiere el Señor, obediencia. Obediencia quiere el Señor, amén. Eso es lo que Él pide, amén, para ser bendecido. Obediencia, la viuda obedeció a la voz de Dios. Elías obedeció a la voz de Dios. Imagina el profeta, Dios le envió a un lugar, a un arroyo. Amén, dice en una cueva, él ahí estuvo, aunque tenía miedo por el rey Acab, porque vemos la historia, eso no se lo narré porque esa es una historia grande,
Amén. Lo que estaba pasando en ese tiempo. Amén. Pero Elías se fue. Amén. Y obedeció a la voz de Dios. Lo importante, obedeció a la voz de Dios. Pero luego tuvo que salir de ahí. Salió de ahí porque dice que se secó el arroyo. Es que Dios, hermanos, cuando algo viene es para bendición. Cuando viene algo, pasa algo, hermanos y amigos, es para bendición. Ahí sucedió, se secó el arroyo, ya no había agua para Elías y el Señor lo mandó que saliera de ahí. Amén, pero venía la bendición para otra persona, que era para la viuda, vemos. Era para la viuda, el Señor le dijo, he preparado a la viuda. Amén. Ella te va a sostener, ella te va a dar comida. Y llega y la encuentra, y vuelvo y repito, sin nada. Con el último poquito de harina, dijo ya, dispuesta a morirse. Amén. ¿Cuántos pueden estar así? Ya no tengo nada que hacer. Quizás tiene alguna enfermedad terminal y dice, estoy dispuesto ya a morirme, ya no quiero medicina, ya no me hacen efecto. Recuerda, Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de la iglesia. Amén. Hay que creer, hay que confiar, hay que ser obedientes a la voz de Dios. Amén. Hay que esconderse, como digo siempre, en las manos del Señor y dice su palabra. Amén. No hay que estar desesperados, no hay que perder la paciencia porque el Señor tiene el control como lo tuvo, amén, de estas viudas. Como lo tuvo del pueblo, vuelvo y repito, de Israel, pero es que son hechos que son dignos de repetirlos, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa, cómo Dios tiene el control, amén. Si lo tuvo de estos antepasados, ¿por qué no lo tiene de nosotros? También somos su iglesia, somos su pueblo, Él lo tiene el control de cada uno de nosotros, amén, pero obediencia quiere el Señor. El Señor se agrada cuando somos obedientes, cuando le creemos a su palabra, cuando le prestamos atención, amén, cuando, amén, somos reverentes a la voz del Señor, amén, cuando nosotros, hermanos, venimos y obedecemos, escuchamos la voz de Dios cuidadosamente, amén, y le ponemos la atención y la obedecemos. Estas mujeres viudas obedecieron a la voz de Dios, amén, dada por un profeta por medio de un instrumento también de barro, amén, preparado por el Señor para transmitir la palabra de Dios y enviar, amén, la palabra a estas personas. Vemos, Moisés fue un hombre instrumento del Señor preparado desde pequeñito. Amén. Vemos el proceso que pasó, porque es Dios, como vuelvo y repito, nunca pasa algo si no tiene el propósito de Dios. Por difícil que sea el proceso, pero siempre trae un propósito de bendición. Amén. Moisés tuvo que ser tirado a las aguas. Amén. Decidido la mamá que se ahogara o qué pasara con él, pero ella creyó en Dios, que Dios lo iba a guardar y fue un tremendo, amén, fue tremendo hombre de Dios, el que libertó, amén. Dios usó para libertar al pueblo de Israel esclavo en Egipto, pero pasó un proceso. Pero esta mujer le creyó a Dios que él lo iba a guardar, lo iba a cuidar. Y Moisés cuando también Dios se le presentó en aquella zarza y cuando Dios le habló, Moisés fue obediente y le creyó a Dios, escuchó la voz de Dios, amén. Y tuvo que enfrentarse, amén, al propio faraón y no fue fácil. Nosotros conocemos la historia, pero Dios tomó el control de él, amén. Y él fue victorioso. Fue victorioso porque pasó procesos grandes y Dios lo usó con, amén, tremendo instrumento para poder hacer eso, amén, y caminar en medio del desierto. Imagínense en cuántos años, cuántas cosas pasaron, pero Dios tuvo el control de ese pueblo. Así Dios tiene el control hoy en día de la iglesia, amén. Hoy en día no es nada lo que se está pasando, pero Dios tiene el control. Y hermanos, si el mundo está atemorizado, con miedo, hay muchas personas con miedo, amén. Sí, es cierto, es un virus tremendo. Y como sabios y entendidos, nosotros también tenemos que tener la precaución, amén. No porque tenemos a Dios en nuestro corazón vamos a ser desobedientes. Hay que obedecer y prestar atención, ser sabios.
Acuérdese que la Biblia dice también que el sabio de lejos ve el mal y se aparta, pero no atemorizarnos, amén, no que confiar en el Señor, tomar las precauciones, pero siempre, amén, conectados con Dios. Dios tiene el control, pero seamos obedientes. Acatemos también, amén, las recomendaciones, amén, porque como hijos de Dios tenemos que ser, amén, cuidadosos, educados, amén, y también respetuosos, amén, y tener, amén, sabiduría, conocimiento, entendimiento, porque hermanos es necesario, amén, el cristiano tiene que ser prudente. Amén, tiene que ser entendido, tiene que ser, amén, muy cuidadoso, amén, con la palabra del Señor, amén, y con lo que hermano, con las leyes terrenales también, porque la Biblia nos manda a someternos a las leyes terrenales. Tenemos que tener ese cuidado, amén, como hijos de Dios, porque Dios siempre tiene el control de todos nosotros como hijos de Dios, amén. El Señor cuidó de esta viuda, cuidó de Elías, cuidó de Eliseo, de aquella viuda también, amén, que le faltaba que, amén, que estaba sin aceite. El Señor le llenó muchas vasijas, no cesaba, amén. ¿Y cuántas cosas vemos nosotros? ¿Cuántas cosas vemos en el tiempo, en la iglesia primitiva y en estos hombres del ayer, como en el tiempo de los profetas, cómo Dios los guardó, los cuidó, los protegió, amén, y así el Señor tomará el control de nosotros hoy en día. En aquel tiempo también habían epidemias, también habían persecuciones, amén, con la iglesia. Acuérdese que la iglesia fue perseguida, pero Dios tomó el control y gracias a Dios la bendición la tenemos nosotros, amén. Tenemos su palabra, tenemos, amén, cómo es la salvación, tenemos, amén. El Señor ha tenido el cuidado y el control y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Yo no sé qué proceso estará pasando usted. No sé qué dificultad está pasando usted, pero sabe que el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe y Él tiene el control de su vida. Él tiene el control, de su proceso que está pasando o que ha vivido, ha pasado. ¿Cuántos han tenido experiencias grandes en el Señor y ahora están como flaqueando? No, parémonos firmes. Yo sé que no es fácil, pero sabe, el Señor es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Como se lo dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, que no desmayes. Amén, porque donde quiera que fuera, dice el Señor, estaría con él. Mire, más bien vamos a leerlo para que, amén, lo podamos, amén, entender bien. Dice, desde el capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. El Señor está con nosotros donde quiera que estemos. En el último rincón del mundo, allá en el último, amén, quizás valle, caserío, cantón, o no sé dónde pueda estar, pero está pasando un momento difícil. El Señor tiene el control, el Señor va a cuidar, el Señor va a bendecir, el Señor nos va a guardar, como lo hizo con la viuda, con Elías, y lo hizo con estos hombres del ayer, aún quizás contigo también. El Señor te ha sacado de grandes procesos. Quizás muchos han sido un milagro de tal vez han padecido alguna enfermedad terminal como lo es el cáncer. Y el Señor ha hecho un milagro extraordinario. Yo no voy muy lejos. Aquí mi cuñada pasó un proceso terrible, lo que es el cáncer. Y el Señor la sanó, amén. Los doctores le daban un porcentaje de vida. Pasó un proceso bien difícil. Nosotros lo pasamos, lo vimos, amén. Pero el Señor obró grandemente y ahora ella está sana completamente porque ha pasado sus chequeos y todo y el Señor la ha sanado. Mira qué lindo es Dios. Yo he visto muchos milagros, amén. He visto cómo Dios ha respaldado aún, incluso a nosotros, hermano, hemos pasado procesos difíciles, lo que es mi familia o que es el hogar, momentos difíciles, amén, de escasez, pero el Señor estaba ahí con nosotros, amén. Aún a mi esposo el Señor lo sanó de los riñones. En cierto tiempo atrás pasado,
pasamos un momento bien difícil, pero siempre creyéndole a Dios y gloria a Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? Amén. En mi familia tengo 2 primos que el Señor los sanó. Estaban quizás desahuciados, estaban mi prima muy aislada, amén, en un hospital de San Miguel. Ya los doctores no daban esperanza. Recuerdo que mi tía, bueno, ella ya falleció, pero ella, yo estaba en El Salvador, ella todavía andaba con su ropita para su hija, porque ya se iba a morir, amén. Y el Señor no permitió, el Señor hizo una obra grande, amén. Me acuerdo que mi hermana Ana Bonilla, amén, de El Salvador, íbamos a verla, muchos hermanos, y orábamos, y una vez yo le dije a mi primo y a mi tía, se acordará, le dije que ella estará con sus hijos en su casa, amén. Y así es, Dios la sanó. Y si la hubiéramos visto, quizás, si usted la hubiera visto, hasta usted hubiera dudado cómo ella se encontraba en esa situación. Parecía un esqueletito ya, igual mi primo, el hermano de ella, amén. Cierto momento bien difícil, pero Dios tuvo el control, amén. Dios la levantó, la sanó, y eso es lo que vemos, y eso es lo que los anima a salir adelante, a luchar, y esto lo transmito a ustedes para que confiemos en el Señor, para que veamos que tenemos un Dios de poder, un Dios que provee, un Dios que bendice, un Dios que te ayuda en los momentos difíciles. Hay una situación más difícil, ahí está el Señor. Solo confía, no pierdas la fe. El Señor tiene el control. El Señor tiene el control, amén. El Señor hace grandes cosas, grandes maravillas. Hace, amén. Yo no, además, no puedo contar, tan grande que ha sido el Señor, amén. Las experiencias que he vivido en el Señor, yo por eso les animo y les digo, amén, que sigamos adelante. Yo sé que el enemigo se levanta. Hay momentos, amén, que dan ganas de salir corriendo, pero es ahí cuando el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, amén. Esfuérzate y sé valiente, no pierdas el control. Si quizás no tienes ya ni una libra de frijoles, Dios proveerá tu vida, amén. Confía en el Señor va a usar, menos a quien acordemos, y el Señor va a ir ahí, amén, y te va a sustentar, te va a ayudar, te va a bendecir. Solo confía, créele a Dios, como le creyó la viuda, como le creyó, amén, esta otra viuda, amén. Y cuánta gente, cuánta de la hiera, hermano, que encontramos en la palabra del Señor. El Señor los bendijo, el Señor les ayudó, amén. Y vemos cómo la gloria de Dios, amén, la vieron en su vida. Y la vemos, amén. Yo he visto la gloria de Dios. Yo sé que usted también ha visto la mano de Dios. Yo sé que muchos amigos, amén, amén, de allá de nuestro país vieron cómo el proceso que nosotros pasamos, amén, que los quedamos también en la nada, pero Dios protegió, amén. Me acuerdo que venimos, amén, a parar a la misma casa donde mi abuela, amén, a dormir en la misma cama que yo había tenido antes de casarme, amén, porque pasamos un proceso bien difícil en nuestra vida, pero siempre le creímos a Dios, siempre confiábamos en Dios, amén. No, hermano, los momentos más difíciles hay que pasarlos unidos, creyéndole a Dios, amén, que no hayan discusiones, que no hayan, amén, pleitos, porque está pasando ese momento difícil, o culpando al esposo o la esposa al esposo. No, nosotros tenemos que ser sabios como hijos de Dios, amén, y conocer, amén, a Dios, y conocer los momentos que estamos pasando y creerle a Dios, porque Dios tiene el control de toda la situación que estamos pasando, amén. El Señor es grande en su amor y misericordia. Nosotros pasamos ese proceso quizás como la viuda, amén, que no tenía nada, ya solo su último poquito de harina, amén, para dejarse morir. Nosotros quedamos en la nada, pero el Señor, amén, tuvo misericordia, amén. El Señor le dio la oportunidad a mi esposo de venirse, amén, y el Señor los bendijo, amén, grandemente. Me acuerdo que ahí quedamos sin nada. Cuando Él se vino, quedó sin nada. Quedé con mis 2 hijos más grandes, amén, y el Señor proveyó, el Señor los bendijo, amén. No, hermanos, yo estoy tan contenta y agradecida con Dios porque he visto la mano de Dios, amén, como la vio la viuda, amén, como la vio esta otra viuda, amén. Vemos que en pocos años el Señor nos dio una casa, y muchos de los de allá de mi cantón, amén, de allá del Sirigual, amén, El Salvador,
El Señor, amén, pero hermanos, nos dio una casa bonita, maravillosa, ahí en Chapeltique, Colonia La Paz, y el Señor es grande cuando le creemos, pero el proceso, amén, no es fácil, como lo pasó a estas mujeres. Ahora, puede estar pasando tu proceso, pero sé fiel al Señor, porque el Señor te va a bendecir y te va a dar grandes cosas, amén. Y mira, gloria a Dios, aquí estoy por la misericordia del Señor, amén, con mis 5 hijos, tengo 5 hijos, amén. Y aquí estamos unidos siempre peleando la batalla, no dejan de haber lucha, no dejan de haber pruebas, no dejan de haber circunstancias que siempre están ahí, pero nosotros vivimos aferrados al Señor, que un día tendremos la victoria, y esa victoria que esperamos no es aquí en la tierra, no es tener una grande mansión. La victoria que esperamos es tener una mansión en el cielo, amén, serle fiel al Señor en lo que podamos, hermanos, reconocer a Dios que Él está tomando el control de nosotros. Y hermanos, si ustedes, amén, no se preocupe por las riquezas terrenales, preocupémonos por tener una vida con el Señor. No importa el proceso, la escasez, no importa la enfermedad, no importa, amén, Dios tiene el control, y un día nos llevará a esa mansión donde no va a pasar estos momentos que pasamos aquí en la tierra, pero si somos fieles, si somos obedientes al Señor, si le creemos a Dios, amén. Por un poco de tiempo estamos en esta tierra, por un poco de tiempo estamos aquí, no vamos a ser eternos aquí para estar sufriendo aquí. El Señor dice que viene pronto y Él vendrá por nosotros, amén, pero no perdamos la confianza en el Señor, creámosle al Señor, porque Él tiene el control de nosotros, amén. Tiene el control de nosotros. Aleluya, no te canses de confiar en el Señor, de servirle. No nos cansemos, seamos obedientes, amén. Ahí en tu casa, si hoy por esta epidemia, amén, no podemos reunirnos todos juntos en la iglesia, pero tenemos en la casa, amén, hacer la reunión familiar, amén, ahí con nuestros hijos, con la familia. Adoremos a Dios, el enemigo no nos va a callar, amén. La palabra tiene que ser predicada y nosotros tenemos que ser alimentados, amén. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy en medio, amén. Amén, el Señor está con nosotros, no importa cuántos sean, hermanos, lo importante es que nosotros nos presentemos ante el Señor, porque el Señor está teniendo el control de nuestras vidas, amén. Él está presente, Él está viendo, amén, lo que está pasando, amén. Hay de aquellos que no quieren acatar, amén, la palabra del Señor. Tiempos finales están viviendo. Y esto no es nada, amén. Lo que está pasando, vienen tiempos más peores, días más difíciles. Pero nosotros vivimos confiados en el Señor, creyéndole a Dios. Dios te bendiga grandemente, amén, que estás ahí, amén, conectado. Amén. Gracias por compartir este video. Obedezcamos a la palabra del Señor, como dice, amén, en su palabra, que lo oigamos todo y que lo examinemos, pero que retengamos lo bueno. Lo que usted siente que llega a su corazón, amén. Lo que usted siente que le beneficia, amén. Pongámoslo, amén, por obra. Confiemos en el Señor. No desmayemos, porque Él tiene el control de nuestra vida. La palabra del Señor dice, hermanos, que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno, porque al Señor, amén, le agrada que nosotros obedezcamos su palabra. Amén, lindo es el Señor, grande. Ahí donde dice, mire, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examine todo, váyase a la palabra del Señor. Yo siempre digo esto, vaya a la palabra del Señor, examínelo y retenga lo bueno, lo que alimenta su vida, su alma, amén, porque el Señor es grande en su amor y misericordia. El Señor tiene el control. Acuérdese de la viuda cuando esté pasando momentos difíciles, amén. Acuérdese de estos hombres que pasaron momentos difíciles, los profetas, los discípulos, la iglesia primitiva, que fue muy perseguida y muy torturada, pero no se dieron por vencidas, siguieron adelante y el Señor tomó el control, y por eso la palabra del Señor está hasta aquí a nosotros. Acuérdese del apóstol Pablo,
Amén, cómo sufrió este hombre, cómo fue encarcelado. Amén, cómo padeció, pero Dios tomó el control de él. Y amén, y ese hombre siguió adelante predicando la palabra, no se detuvo. Igual manera nosotros. Amén, puesto los ojos en Cristo, que Él es el único perfecto. Sigamos adelante, Dios les bendiga grandemente. En esta hora vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga. Si usted, amén, tiene una iglesia ahí cerca, si hay un familiar que es cristiano y quiere convertirse, vaya, que ore por usted, ore, amén, pídale a Dios perdón, sométase, sea obediente a la voz del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por esta pequeña meditación. Bendice a todos los que están conectados, Dios mío, y a todos aquellos, Padre, que van a ver este video. Que sea usted, Padre Santo, guardando, protegiendo, ayúdalo, Señor. Toma el control de su situación, Padre Santo. Bendícele, Dios mío, dale, Dios mío, esa fortaleza. Ayúdalos a seguir adelante, Espíritu Santo. Toma su vida, su alma, su corazón, su mente, sus pensamientos. Derrama tu presencia, Señor. Toma su vida, Padre. Perdona sus pecados, rompe cadenas, da liberación, Dios mío. Toda duda se va en el nombre de Jesús. Aumenta esa fe, Padre eterno. Que sea usted bendiciendo a lo lejos y a lo cerca, Dios mío, a todos mis hermanos y amigos en esta hora, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre damos gloria y alabanza. Bendícelos a todos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Ten fe en el Señor y adelante. Que el Señor les bendiga.